Nos acompaña nuevamente en el programa un amigo de la casa, un profesional con todas las letras, Marcos Urarte. Hola Marcos, buenas tardes o buen día, ¿cómo estás? Un gusto tenerte Hola, nuevamente en prensa. muy buenas tardes en España, casi noche, y para vosotros, en cambio, es por la... ¿Qué temperatura tienes allá? No hace demasiado. Es decir, yo creo que debemos tener igual hasta unos 18 grados, 18, 19 grados. Te escucho un poco bajo, ¿puede ser? Pues no lo sé. Es decir, me voy a acercar más. Eso, Bien, eso. perfecto. Ahí Ahora está sí. mejor. Bueno, vamos a arrancar con algunas consultas. Puntualmente yo estuve viendo algunas entrevistas que hiciste y me parecieron más que interesantes. Y te quiero preguntar, ¿cuál es el nuevo orden mundial, según tu criterio, y por qué estamos pasando por un desorden absoluto? Bueno, esto ya, yo creo que un poco para entender a veces las cosas que remontar a una parte de la historia un poco no muy lejana, ¿no? Y yo creo que es bueno, para entender esto, un poco retroceder hasta la época de Henry Kissinger. Y Henry Kissinger dijo en su momento de que Estados Unidos tenía que estar más cerca de Rusia y Estados Unidos tenía que estar más cerca de China que lo estuvieran ellos dos. Y también dijo que os daba un papel relevante en la creación del nuevo orden mundial a China y a Rusia, o intentarían derribar el orden mundial, cosa que está pasando en la actualidad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que cuando Donald Trump llega a la presidencia, llevaba un año preparándose para la presidencia y contemplan el tablero del mundo, ellos creen que a pesar de que Estados Unidos todavía es la primera potencia del mundo, no deja de ser una potencia declinante. Y en cambio, China es una potencia emergente. Y creen que la evolución de ese tablero no les beneficia. ¿Qué es lo que hace Donald Trump? Da una patada al tablero del mundo. Y mientras ahora cada país está en el suelo mirando su pieza y ver dónde le dejan colocarla, él negocia. Por eso, es decir, había un cierto orden. Donald Trump crea el desorden para encontrar un nuevo reorden donde creen que de alguna manera va a tener una posición mejor que la que hubiera sido la pura evolución. Por eso ahora estamos en ese momento de desorden, pero que acabará en un cierto orden, pero que es de alguna manera lo que yo he denominado este nuevo reorden. Y esto va a generar nuevas reglas de juego, entonces. Absolutamente. Vemos cómo el mundo se está fragmentando, se ha fragmentado. En este momento, digamos que la supremacía mundial se la están jugando China y Estados Unidos, y como si esto fuera un tablero de ajedrez. En ese tablero de ajedrez, sabéis que en ajedrez hay diferentes piezas: la reina, caballos, alfiles, torres, peones, etcétera. Entonces, por ejemplo, para China, en su partida por la supremacía mundial, Rusia podría ser su reina, en su partida. Y en ajedrez nadie sacrifica a la reina. Para Estados Unidos, Reino Unido igual podría ser, o Israel, podrían ser un caballo, un alfil, una torre. España y la mayoría de países somos peones. Y sabéis perfectamente que en ajedrez se puede sacrificar un peón para poder conseguir una mejor posición en la partida. Luego, realmente estamos asistiendo a esta nueva fragmentación en el mundo en dos grandes bloques. Vivimos de jaque en jaque. Bueno, sí, y si jugáramos al mus, que es un juego típico de alguna forma del País Vasco, de aquí de España, diríamos que hay como continuos órdagos, ¿no? Es decir, órdagos que al final da la sensación de que te lo juegas todo. Pero sí que es cierto que estamos en un momento de enormes incertidumbres. Muy bien. Bien, buenas tardes, Marcos. En ese patear el tablero de alguna manera, o quizás haciendo una analogía con el billar, el pool, ese romper de nuevo para ver que otro nuevo orden pueda ser más favorable. Bueno, en la reunión que tuvieron ayer con el presidente Milei y su equipo allí en Casablanca, no dejó pasar la oportunidad del presidente de hacer un poco de política doméstica, más allá del tema que lo ocupaba con Argentina. Y entre todos los palos que tiró, vamos a decirlo bien en criollo, recibió también España lo suyo, en tanto el aporte militar
en la OTAN, digamos, ¿es parte también de este juego, vamos a decir, de Trump para desequilibrar un poco todo esto que se estaba reestructurando? Mira, te voy a contestar inmediatamente un poco a la pregunta, pero también decir un poco si recurrimos de nuevo a Kissinger, Kissinger dijo que era peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero era letal ser su amigo. Es decir, era letal ser su amigo. Bien, a ver también Estados Unidos siempre ha dicho de que no tiene aliados, pero tiene interés. Los intereses siempre son temporales. Y un interés hasta que aparece un interés superior. Es decir, con lo que no hay ningún país que se pueda considerar aliado. Tú puedes ser un aliado temporal, ¿no? Intentando un poco la pregunta esa respecto a España, vamos a ver, es importante entender que más del 60% del presupuesto que Europa se gasta en defensa se lo acaba comprando a empresas norteamericanas, a empresas norteamericanas. Y ahora, como es obvio, voy a dar una opinión absolutamente personal. Yo creo que en Europa nos están generando una sensación de miedo infundada, que es lo que hace que de alguna manera los presupuestos de defensa se incrementen. Entonces, por eso, esa manera de forzar. Pero repito que están inoculando un miedo por algo que yo, repito que es personalmente no veo. Pero es importante, repito, entender que más del 60% del presupuesto de defensa se lo compramos a empresas norteamericanas. Bien, clarísimo. Trasladando un poco este juego en el que está Estados Unidos, Trump y demás, a las organizaciones en general a nivel global, digo, ¿cuánto también hay y de nuevo en criollo, este humo, digamos, como esto del miedo que están sembrando para incrementar un gasto militar y demás, como bien lo explicabas recién? Digo, ¿cuántas cuestiones hoy, vamos a decir, no sé, cambio climático, creo que no es humo en lo personal y creo que no, pero digo, ¿qué cuestiones crees también que se están como poniendo en el foco para sacarlo de otro lado, digamos, ¿no? En las organizaciones, me refiero. Mira, tú has mencionado un tema como el cambio climático. Yo he intentado actualizar los 4 jinetes del apocalipsis. Primero voy a hablar de 5 e incorporado 2 más. A ver. Y los 4 jinetes, yo hablo pues de guerras, de pandemia, de cambio climático, de desastres naturales y demografía. Es decir, las guerras y las pandemias tienen un impacto inmediato, pero nos recuperamos relativamente rápidamente. En cambio, el cambio climático y la demografía, el impacto es mucho más lento, mucho más progresivo, pero inexorable. Respecto al cambio climático, yo creo que tenemos un problema enorme. Para abordar este problema enorme, debería ser una decisión consensuada a nivel mundial. Tal como está el mundo de fragmentado, es imposible llegar a acuerdos mundiales. Es como si tuviéramos un balón, una pelota, y le vamos dando una patada para adelante. Tenemos un problema, somos conscientes que hay un problema, pero nadie quiere aportar. Esa pelota es más grande. Y alguien se lo acabará contando que ya no podrá mover el cambio climático puede tener un efecto devastador en la economía mundial. Después, aparte de estos 5 jinetes de la apocalipsis, he incorporado 2 más. Uno sería el de la desinformación y el otro el de la inteligencia artificial. Que sin querer ser demasiado trascendente, yo creo que es uno de los mayores desafíos que se enfrenta a la especie humana. Un desafío que se enfrenta a la especie humana. Pero sí que es cierto que tenemos una serie de desafíos encima de la mesa, y algunos los estamos obviando, pero que pueden tener impactos realmente tremendos. Pero bueno, de hecho estos 2 nuevos jinetes que agregás, la desinformación, la IA,
prácticamente la idea es transversal a cualquiera de estos otros jinetes de los que hablás. Digo, la guerra, la desinformación, pandemias, la creación de nuevos medicamentos, y así como se generan medicamentos, se pueden generar virus para armas biológicas y demás. Digo, esta revolución casi que la lleva a la cabeza de esos 4 jinetes o 5 la inteligencia artificial. Y digo, y pensamos en el apocalipsis, digo, ahora, y pensando en algo positivo, algo beneficioso de esta herramienta, digo, ¿hay algo de lo que se puedan surtir las organizaciones para generar cambios positivos? Sí. Es decir, a ver, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima. Tú fíjate que, y lo has mencionado, la inteligencia artificial yo creo que nos va a ayudar a poder, vamos a decir un poco, solucionar casi cualquier tipo de enfermedad. Nos va a ayudar a desarrollar fármacos a una velocidad increíble. Nos va a ayudar, en el momento que además se descifre el mapa del cerebro, se van a poder casi eliminar casi todas las enfermedades, vamos a decir un poco, entre comillas, mentales. Nos va a permitir desarrollar nuevos materiales. Nos va a permitir, va a ayudar de alguna forma a combatir el problema del cambio climático. Yo creo que es una herramienta poderosísima, pero como toda herramienta, el problema es el uso que se hace de la herramienta y en manos de quién está. Entonces, hoy por hoy, los 2 grandes jugadores de todo son China y Estados Unidos. La estrategia de inteligencia artificial de China está apalancada en 2 grandes pilares. Un pilar que serían sus grandes tecnológicas, que a veces hablamos de 7, los 7 magníficos, pero que podríamos hablar de otras como Palantir, etcétera. Y el otro pilar es DARPA. DARPA es la agencia del Pentágono que se dedica a tecnología de frontera, y DARPA se dedica a lo que son la inteligencia artificial vinculada al mundo de la seguridad y de la defensa. Luego, esta es la estrategia de Estados Unidos. China se ha marcado como objetivo ser líder mundial de inteligencia artificial en el 2030. ¿Y qué es lo que ha hecho China? China ha ido a sus grandes tecnológicas y les ha dicho dónde tienen que poner el foco. Porque la diferencia entre China y cualquier otro país es que China piensa en país. China piensa en soluciones de país. Y como su régimen político le permite decidir perfectamente dónde colocan los recursos las empresas, eso le hace de alguna manera ser tremendamente eficientes. Por eso, la inteligencia artificial, que va a tener muchísimos impactos positivos, pero a la vez va a ser una herramienta de poder. Vos hablabas de impactos positivos. Para eso deberíamos anticiparnos a esos impactos. Pero te quiero preguntar si la inteligencia artificial, que está tan avanzada y demás, con el correr del tiempo no va a destruir puestos de trabajo. A ver, primero es importante entender que la inteligencia artificial es la inteligencia generativa. Sería ChatGPT, Copilot, Grok, Gemini, etc. Pero el objetivo de la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial generativa que soy, sino la inteligencia artificial general. El nombre técnico que tiene es la singularidad. El objetivo de la inteligencia artificial final es alcanzar la singularidad. Por simplificarlo mucho, la singularidad de la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana. Bien. Lo interrumpo un segundito, Marcos. Le vamos a pedir si apaga la cámara un cachito para ver si podemos tener una mejor conexión, porque lo escuchamos muy entrecortado y no perdemos el hilo de sus respuestas, de alguna manera. Muy bien. ¿Me oís bien? Ahora sí. A ver. Muy bien. A ver, pues vamos a ver. Un poco el objetivo de la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial generativa, como la conocemos ahora, Gemini, Grok, Copilot, etcétera. La inteligencia artificial técnico que tiene esta singularidad. Podríamos decir que, vulgarizando mucho la singularidad, decimos que se alcanza la singularidad si la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana.
hay mucha gente que dice que eso nunca ocurrirá y gente que dice que sí ocurrirá. Hay estudios que dicen, siempre que se da una cifra, lo podemos poner en duda. Dice que hay estudios que dicen que la inteligencia artificial va a destruir en un periodo relativamente corto 85 millones de puestos de trabajo. Y también hay estudios que dicen que va a crear 150 millones de puestos de trabajo. ¿Cómo ha pasado siempre con la tecnología? ¿Cuál es el problema? El problema es que la gran mayoría de personas que pierdan su trabajo debido a la inteligencia artificial no van a ser capaces de recolocarse en las nuevas profesiones y en las nuevas necesidades del mercado. Por poner un ejemplo muy burdo, un cajero o una cajera no se va a convertir en 2 días en un especialista en computación cuántica. Y por eso se ha creado un concepto muy preocupante que se llama la clase inútil. La clase inútil son los millones de personas que se van a quedar sin trabajo y no van a volver a trabajar nunca más. Entre comillas, no nos preocupa mantenerlos económicamente. Lo que nos preocupa es qué hacemos con millones de personas relativamente jóvenes que no tengan nada que hacer. Por eso creemos que vamos a vivir un incremento de las pandemias muy vinculadas a todo el tema de los trastornos mentales. Tú hablaste de la situación de España. Obviamente España está perdiendo competitividad en Latinoamérica. Ahora, ¿cómo ves el presente y el futuro de Latinoamérica? Y en particular, si me voy a Argentina, ¿cómo ves este padrinazgo que Milei tiene con Donald Trump? ¿Hasta dónde llegará? Vamos a ver, España está claro de que está perdiendo posicionamiento en todo lo que sería Iberoamérica, Latinoamérica, etcétera. Está perdiendo. Realmente yo creo que es una pérdida de un impacto enorme y una pena. Y respecto un poco a Milei, es decir, Milei y con Donald Trump, etcétera, yo te diría, y como es obvio, son opiniones, ¿no? Yo te diría que hoy ciertos países, como por ejemplo España, Argentina y otros países, no deberían estar exclusivamente alineados con uno de los 2 bloques. A mí me parece muy bien, me parece necesario, me parece absolutamente necesario el tener unas extraordinarias relaciones con Estados Unidos. Pero yo intentaría que esas extraordinarias relaciones con Estados Unidos no me pueda perjudicar relaciones con China. Vamos a ver, es decir, China es un actor importantísimo en la economía mundial, no se le puede borrar de la ecuación económica y a mí no me parecería, repito, demasiado, y perdonadme la expresión, demasiado inteligente cerrarme a tener ningún vínculo con China. Luego yo creo que tener alianzas, como por ejemplo con las inversiones que ahora OpenAI va a hacer en Argentina, el tener unas extraordinarias relaciones con Estados Unidos, creo que van a beneficiar terriblemente o puede beneficiar a corto, pero yo personalmente no me cerraría a tener relaciones económicas, comerciales con China. Pero repito que es una opinión obvio muy personal. Clarísimo. Hilando un poco todo lo que venimos conversando, digo, las cambio climático, todas las situaciones que están cambiando los paradigmas, ¿sí?, a nivel global y demás, y poniendo el foco siempre en las organizaciones. ¿En qué crees que pueden estar haciendo hoy un verdadero cambio, por lo menos en el corto plazo? Las organizaciones hablamos de ser más sostenibles, de, bien decías también, las nuevas pandemias de la salud mental y demás. Ocuparse de la salud, del bienestar de sus colaboradores, sin que nos gane, digamos, la urgencia, ¿no?, de lo económico, del día a día. ¿Dónde se puede empezar a hacer un primer cambio de paradigma? Vamos a ver, por desgracia, siempre que hay un cierto, entre comillas, enfrentamiento entre, vamos a decir, sostenibilidad y economía, acaba ganando economía. Como siempre que hay un cierto conflicto entre seguridad y libertad, acaba ganando seguridad. En áreas de la seguridad estamos dispuestos a renunciar a muchísimos derechos. Y en aras de asegurar la economía
la economía estamos dispuestos a aparcar los temas vinculados como a sostenibilidad, etcétera. Aquí estaría el tema del cambio climático, pero también habrían otros muchos temas, ¿no? Yo creo que las empresas, en general, cuando la economía va bien, hacen apuestas más serias por estos temas, pero por desgracia, cuando la economía no va tan bien, de las primeras cosas que recortan, de las primeras partidas que recortan, es todo lo que tiene que ver con estos temas, ¿no? Sostenibilidad, etcétera, ¿no? Yo creo, repito, que lo que nos cuesta mucho es atacar problemas futuros hoy. Y como todavía no somos conscientes del impacto que eso va a tener, del impacto que va a tener, yo creo que estamos retrasando decisiones que no se deberían retrasar. Pero creo que en el momento actual, y cada empresa es distinta, yo además trabajo con diferentes empresas en Argentina y cada empresa al final tiene una estrategia distinta. Empresas que apuestan más, empresas que apuestan menos, etcétera. Pero creo que no estamos haciendo todo lo necesario. Bien, correcto. Aprovechando esa mirada global, digo, y de Argentina, ¿cómo ves las empresas a las que asistís, o por lo menos del mercado, que seguramente tendrás conocimiento respecto de este tipo de políticas de ser más sostenibles, de avanzar a mejores organizaciones, digo, el bienestar y demás? ¿Cómo la ves respecto de las pares de, no sé, Europa, continente asiático? Vamos a ver. Repito que cada empresa es un mundo, es decir, con lo que Correcto. Es muy difícil dar una respuesta única, global, con lo que puedo ser tremendamente injusto. Bien. Yo creo que si hiciésemos lo que yo conozco, una media de las empresas argentinas que yo conozco, hiciera una media de las empresas españolas que yo conozco, o europeas que yo conozco, diría que Argentina está pues algo por debajo. Tampoco excesivamente, pero yo me atrevería a decir igual un 10, 15, 20% por debajo en ciertas medidas. Si lo comparásemos con las empresas que yo conozco asiáticas, y también dentro de asiáticas, que cada país sería distinto, yo creo que aunque nos parezca un contrasentido, las empresas que están apostando muchísimo hoy por la sostenibilidad son algunas empresas chinas, aunque nos parezca un cierto contrasentido, ¿no? Pero diría que respecto a las empresas asiáticas, que repito que cada país no tiene que ver China con Vietnam, con Singapur, con Malasia, etcétera, pues yo diría que incluso Argentina podría estar algo por encima, siempre hablando de medias, siempre hablando correcto. Por medias. Repito, conozco alguna empresa en Argentina que está haciendo una apuesta muy seria, y otras no tanto. Pero no creo que de alguna manera haya un gran desfase. Muy bien. Muy bien. Marcos, como para cerrar, ¿cuál sería tu diagnóstico, tu impresión? ¿Qué le preocupa a Marcos Ularte en lo que falta del año con vistas a lo que viene? Bueno, voy a decir algo de que de alguna manera suena muy mal. Lo que voy a decir suena muy mal, ¿no? Pero yo que me dedico a lo que es el asesoramiento estratégico y sobre todo la parte de la perspectiva estratégica, mucho la geopolítica, mapas de riesgo, yo te diría que a nivel particular, cuanto más complicado está todo, mejor me va a mí, de alguna manera. Es decir, con lo que para mí esta es una situación, es decir, siendo muy egoísta, es decir, es una situación ideal, pero sí que yo creo, y además lo creo absolutamente, que lo que va a marcar los mercados van a ser las empresas que sean capaces de convertir la gestión de la incertidumbre en su ventaja competitiva. Yo creo que el gran reto de las empresas es convertir la incertidumbre en su ventaja competitiva. Y esto significa que las empresas van a tener que incorporar la incertidumbre en su zona de confort y los directivos líderes van a tener que incorporar la incertidumbre en su zona de confort. Luego, por intentar resumirlo, yo diría que lo que más me preocupa es la dificultad, la incapacidad para sobrevivir con éxito a la incertidumbre.
Muy bien, Marcos, muchísimas gracias por tu participación en prensa. Seguimos en contacto como siempre. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Muy bien. Un placer.